gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Bueno, la semana pasada se nos habló del descanso. ¿Cuántos recuerdan la charla de la semana pasada? A ver, ¿dónde estamos? Se nos habló, a ver, levanten su mano. ¿Cuántos recuerdan la semana pasada? Ándeles, ahí están. Se nos habló del descanso. Se nos habló de lo importante que es buscar un descanso físico, un descanso emocional, pero sobre todo, qué tan importante es el descanso del alma, qué tan importante es ese descanso interior en nuestras personas. Y bueno, escuchando esta charla del descanso, Dios me trajo a la memoria una charla que yo di aquí, a ver cuántos se van a recordar de ella. Hace aproximadamente, veía yo que como 8 años, o si no un poco más, quizás pegándole a los 9. Yo di una charla acerca de las barcas, ¿sí? De los barcos. Y bueno, el día de hoy yo titulaba esta charla, esta prédica, la Biblia mi ancla, la palabra de Dios mi ancla. Ese es un ancla que alguna vez ya la traje también por aquí, que yo la uso para recordarme quién es mi ancla. La tengo como decoración. ¿Y dónde crees que la tengo? En el baño. Entonces cuando uno va al baño, la ves allí y es inevitable, si no te llevas el celular, que medites en esto. Y bueno, traje esto porque mi charla va a ser ahora sí, la Biblia mi ancla, la palabra de Dios. Y cuando escuchábamos entonces hace 8 días y a través de la semana, cuando volvemos a repetir y estar orando por esta palabra los martes y los jueves, los cuales te invito a que no faltes, recordaba yo esta charla que di hace más o menos 9 años y yo la titulaba Las tormentas, ¿sí? Las tormentas de la vida. Pero me recordaba este pasaje que tú también lo vas a recordar el día de hoy, cuando Jesús una ocasión sube a una barca, sube a un barquito y llega de repente una gran tempestad, les pegan fuertes vientos, una gran lluvia, y Jesús sube con sus discípulos y cuenta la historia que Jesús se durmió. Y bueno, algunas personas me han preguntado, yo también, te soy sincera, me lo he hecho. ¿Cómo es que con tantas noticias que estamos escuchando, guerras, muertes, terremotos, injusticia, temblores, enfermedades y un montón de cosas más que estamos escuchando estos últimos días, cómo con tantas cosas es que se escuchan, nosotros podemos descansar? ¿Cómo podemos tener reposo? ¿Cómo se puede tener esa paz si constantemente hay una lucha tremenda en la vida diaria, con todas las responsabilidades, con todo ese mar de cosas con los que día a día batallamos en esta vida? ¿Cómo es que se puede? ¿Alguien se ha preguntado esto? ¿O te han preguntado? O bueno, no sé, en mi caso yo sí me lo he preguntado y me lo han preguntado. ¿Cómo es posible? Pero sabes, esto del descanso, lo que hablaba el pastor hace 8 días, está tremendo, profundo. Es mucho que podemos aprender de esto, que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a entender cosas más profundas. Pero déjame decirte que la respuesta es que sí se puede. Sí se puede tener descanso en Dios. A ver, al que está al lado, dile, sí se puede tener reposo, descanso en Dios. Sí se puede tener ese reposo y ese descanso en Jesús. En esta vida seguimos nosotros de alguna manera en nuestra barca y este mar lo vamos a seguir atravesando. Vamos a seguir atravesando este mar y se ve de alguna forma, alguna analogía de que nuestras vidas es como una barquita que vamos por la vida. En un barco, atravesando tantas tormentas y tantas cosas. Pero fíjate una cosa que yo veía: si Jesús está en mi barca, mi máximo ejemplo, el que vino a enseñarme cómo vivir, sí puedo tener un reposo hermoso, profundo, lindo, porque Jesús es mi reposo, Él es mi paz. Y déjame leerte en Marcos 4, 35, 41. Lo que yo veía, voy a recordarte
lo de esas 3 barcas o esos 3 barcos, pero con la esencia nueva que el Espíritu Santo me dio estos días. Y acompáñame a leer, por favor, esta escritura. Dice de la siguiente manera: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Vuelvo a repetir, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque, y paréntesis allí, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron, así estaban los discípulos gritando. Y el 39, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente dice que el viento se detuvo y hubo una gran calma. 40. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a los otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Sabes, nosotros seguiremos en nuestra barca en esta vida, en nuestro barco. Y no nos podemos bajar muchas veces de ese barco. Y vamos, pero tú y yo vamos a ver en este momento 3 maneras de estar en esa barca. 3 maneras. Y la primera, que es la mejor, que es donde todos deberíamos estar, es cuando aquí nos menciona, empezando esta lectura, que al atardecer Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado. Fíjate que es lo que le dice Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado. Todo el contexto está hermoso, tú lo puedes ver, tú lo puedes ahí después repasar. De hecho, tómate el tiempo para leer estas escrituras que vamos a ver el día de hoy, entre semana. Lo bonito de este pasaje yo veía es que Jesús le dice a sus discípulos: vamos, crucemos al otro lado. Como diciendo: vamos juntos, yo voy contigo, déjame entrar a tu barca, yo estoy ahí llamando, déjame entrar a tu barca y vamos a cruzar al otro lado. Yo quiero ir contigo. Cuando tú y yo dejamos a Jesús que Él entre en nuestra barca, las cosas cambian. Dice que salieron con Jesús en la barca. Jesús para ese entonces estaba haciendo grandes milagros, cosas increíbles, y una cantidad de discípulos se fueron en una barca. Dice que otros le siguieron, pero lo importante de esto, dice que salieron con Jesús en la barca. Cada día. Y ahora que vamos a empezar o a seguir atravesando este año, tenemos que estar muy conscientes, familia, y decirle a Jesús: yo quiero que tú estés en mi barca. Yo quiero que tú estés en mi barca. Vamos a salir el día de hoy, ¿sí?, a trabajar, o vamos a salir a donde andemos, pero Jesús, yo quiero que tú estés en mi barca. Porque dice que aquí los discípulos y las barcas que le siguieron, porque querían estar con Jesús, salió Jesús en la barca con los discípulos. Y bueno, dice que en ese momento se desató una tormenta feroz de olas violentas que entraban en la barca, y la cual la barca se empezó a llenar, aunque Jesús estaba con ellos en la barca. La barca se le empezó a meter el agüita. ¿Cuántos han sentido que en su barca dices: Jesús, soy tu hijo? Jesús, soy tu hija. Jesús, soy cristiana. ¿Dónde estás? Y siento que el agua se me está subiendo. Pero fíjate la diferencia. Dice que la agüita empezó a entrar. Y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con su cabecita en una almohada. Yo me ponía a pensar, y aquí fue donde inició mucho de esto que te voy a compartir. Dije: Señor, tú eras 100% hombre y estabas aquí en la tierra. Y entonces empezamos a notar que dice que Jesús se durmió. Jesús se acostó y Él se durmió allí en esa barquita.
Y aquí menciona la escritura que empezó, ¿verdad?, toda esa agua a pegar en esa barca y que fue algo violento. Dice la escritura que eran olas violentas y una tormenta feroz. A mí con esto me da mucho que entender. ¿A ti también? Cuando dice una lluvia violenta, feroz, las olas ahí golpeaban, pero Jesús dormía. Agarró una cabezerita por ahí y se acostó y se durmió. Jesús vino a esta vida a enseñarnos cómo vivir, siendo 100% hombre. Y él en ese instante, cuando estaba arriba de esa barca y aquello estaba golpeando, él estaba dormido. ¿Cómo estaba tan dormido? Bueno, hay varias veces hemos escuchado que era porque seguramente Jesús había tenido mucho trabajo anteriormente, estaba muy cansado y pues él estaba dormido, él estaba ahí descansando. Pero yo decía, Señor, ¿cómo tú podías dormir, Jesús? ¿Cómo tú podías descansar con tremendas olas y tremenda lluvia? ¿Y cómo se sacudiría ese barco, esa barquita? Y tú estabas descansando. Tú estabas bien rico ahí durmiendo y no se estaba durmiendo en sus laureles. Porque vamos a ver otra cosa. Estaba reposando de algo natural. Y es donde viene la enseñanza, la que Dios me daba y la que te quiere dar el día de hoy. Porque sabes, yo creo que una cosa importante, basado en mi título de esta charla, Jesús sabía y estaba confiado en las promesas de su Padre. Él conocía las promesas de su Padre. Él conocía que tenía un futuro y que tenía algo que hacer aquí en la tierra, y él estaba confiado. Y yo creo que él en ese momento estaba con su ancla bien puesta de la palabra que Dios ya le había dado, el Padre, y allí estaba él tranquilo, anclado en su fe, aunque las cosas no se veían tan bien. Y dice que los discípulos lo despiertan, y aquí menciona, si escuchaste y viste, que dice que fue que le gritaron, le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fueron a gritarle y a despertarlo. Me puedo imaginar a cuántos de ustedes les pasa que en veces el agua más bien nos arrulla. ¿Cuántos han tenido unas ricas noches y unas tormentas buenas que hemos tenido estos días? A ver, ¿dónde están? Y yo cuando veo que va a empezar a llover en la noche, digo, ay, hoy voy a dormir bien rico. Y claro, lo digo, Señor, que los que ahorita tienen problemas con sus casitas, ten misericordia de ellos, ¿verdad? Pero gracias, porque yo tengo un techo y voy a dormir bien rico. ¿Quién duerme rico cuando está el agua bien fuerte? Sí, ay, dicen los psicólogos que esto es una terapia buenísima. Dormirte y escuchar que llueve. Ah, qué rico. Y te metes a tus cobijitas ahí calientitas, después de haber a lo mejor tomado un cafecito antes de dormir bien caliente, o un tecito, dices, qué rico, Dios. Al lado del viejito, de la viejita, o de tus hijos, dices, ay, qué bendición, Señor. Rico cuando está lloviendo. Yo creo que Jesús así estaba. Ay, estaba lloviendo y el agua lo estaba arrollando. Y los discípulos vienen y le gritan, nos estamos ahogando. ¿Qué no te da preocupación? Y dice que él se levanta y silenció y calmó el mar que estaba en ese momento embravecido y todos los vientos. Jesús dice que se levanta, y ¿qué fue lo que dijo? Silencio, cálmense. Pero sabes, yo creo que muchas veces también nos lo dice a nosotros. Porque te puedes imaginar cómo estaba en esa barquita, ese mar, todo eso que estaba sucediendo. Pero también los que estaban alterados y ahí todos así, pues sí, con mucha tormenta en su corazón, en su vida. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Y yo creo que Jesús, cuando dijo al mar, a los vientos, cálmense, silencio, también estaba hablando, yo creo que de alguna manera, al alma, al corazón de sus discípulos. ¿Cuánto necesitamos escuchar esa palabra de Jesús en nuestra vida? A ver, ¿alguien me entiende lo que estoy hablando? Porque en ocasiones estamos como con grandes tormentas y tempestades dentro de nuestro corazón, y necesitamos escuchar de Jesús, que nos dice, calma, silencio, tranquilos, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Esto de alguna manera lo que los discípulos estaban escuchando. Dice que de repente se detuvo y hubo gran calma. Sí, la gran calma. Esta gran calma necesitamos nosotros en estos tiempos, en todo lo que se está viviendo y lo que se está viendo y lo que tú pasas. Porque si nosotros dejamos a Jesús que esté en nuestra barca, Él está con nosotros.
Y eso tiene que ser un ancla de lo que nos dice su palabra. Yo voy a estar contigo. Las anclas en los barcos son muy importantes, porque son los que detienen en los barcos de que se hundan, o las detienen para que no se vayan y se pierdan. Son muy importantes. Y bueno, hay una función que no me quiero detener en esto, porque yo creo que muchos entienden. Y si no, vamos a investigar un poquito, ya que nos encantan agarrar por ahí los celulares y meternos pues a ver no sé qué tantas cosas. Vamos a nutrirnos de una manera correcta. A lo mejor te dejo la tarea de que veas qué tan importante es un ancla para un barco. Pero sabes, ellos entendían, ¿sí? Entonces Jesús, quería que ellos entendieran que Él es el ancla y que ahí está su palabra, que Él había dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, Jesús les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cuántos han sentido que Jesús te dice eso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y más los que ya tenemos ratito caminando con Jesús, ahí como que eso pega un poquito más. Dice: ya soy vieja en el evangelio y todavía siento que Dios me dice: ¿por qué tienes miedo? Pero le digo: Señor, recuerda pues que todavía soy carne. Recuerda que todavía soy canija, dijo el niño, ¿verdad? Todavía hay carne en mi vida. Pero Jesús nos seguirá diciendo: ¿por qué tienes miedo? ¿No tienes fe? Dice que los discípulos estaban aterrados, y bueno, porque vieron una manifestación grande de Dios en sus vidas. Escucha esto: cuando atravesamos una experiencia tormentosa con el Señor, podemos llegar a pensar que Él se durmió, porque no nos contesta como nosotros queremos o de la rapidez que nosotros queremos. Y decimos: Dios, ¿estás dormido? ¿Que no ves que perezco y que esta situación que yo estoy viviendo es bien dura? ¿Dónde estás? Y le gritamos y sentimos que Dios está dormido, que no está con nosotros. Pero Él está ahí. Y hubo unas frases que yo me recordé de esa charla que yo compartí, y eran las siguientes, que wow. Dice: Dios siempre está presente en las tormentas y ellas lo saben. Dios siempre está presente en las tormentas físicas, en lo que vemos, pero también en nuestras tormentas. Y las tormentas saben y son más conscientes de muchas veces de nosotros que Él está ahí. Y luego esta otra frase, y también hermosa, increíble: ni los truenos pueden hacer más ruido, ni los relámpagos más descargas, ni las nubes vaciar más agua, ni el viento soplar más fuerte de lo que Dios les autorice. Hey, ¿sí estás despierto? No puede suceder, porque Dios tiene toda autoridad y Él tiene todo poder. Pero en ocasiones pensamos que las tormentas, que los vientos, que los relámpagos son más grandes que nuestro Dios, y nunca será así. ¿Me escuchas? Nunca será así. Dios está por encima de todo. Pero se nos olvida. Buena charla, Agus. Que no se nos olvide quién es nuestro Dios. Y esto es algo muy tremendo, ¿eh? Pero puede ocurrir que las tormentas sean un medio, algo para que tú y yo nos podamos dar cuenta del grande poder de nuestro Dios. Las tormentas muchas veces son para que tú y yo nos demos cuenta del grande poder de Dios sobre nuestras vidas, o quién es Él. Entonces esta historia ahí te la dejo. Vamos a seguir en nuestra barca en estos días, y todo lo que se está escuchando, te adelantamos, viene un tiempo en el que vamos a estar hablando algo muy importante acerca de lo que está pasando en estos tiempos de Maranata, de cómo estamos ya en tiempos donde la venida del Señor se acerca. Pero tú y yo, si tenemos a Jesús, si nos aseguramos que Jesús está o esté en nuestra barca, porque Él dice: vamos. Dios sigue diciendo: vamos, quiere estar contigo, quiere estar conmigo en esa barca. Y aunque pareciera que en veces está dormido, no, está trabajando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entonces en esta mañana la invitación, familia: asegúrate que Jesús esté en tu barca. Hey, ¿sí me escuchaste? Asegúrate de que Jesús esté ¿dónde? En tu barca, contigo.
Y no le digas, ahorita sí, Señor, a ver, bájate ahora, yo solito. Y al rato, ahora sí, súbete, ahora sí te necesito. Y al rato, bájate, yo solito. No, siempre, en todo momento. Porque mira, viene otro segundo personaje que también se subió a un barco, y este fue Jonás. Y aquí es donde también Dios me recordaba y volvía a añadir cosas muy profundas de este otro personaje que fue Jonás. Y dice la escritura, ¿verdad?, que este hombre, Jonás, Dios le dice: hey, Jonás, ve por favor a Nínive. Vas a ir a aquella ciudad porque aquella ciudad necesita escuchar de mi amor, de misericordia. Ve y háblales de mí y llévales al arrepentimiento. Ve, Jonás, para allá. Súbete, como diciendo, a ese barco y ve allá donde yo te digo. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuántos conocen esta historia? Yo creo que la mayoría. ¿Qué hizo Jonás? Se subió a otro barco, fue a lo mejor allí donde se compran los boletos, a la taquilla, y Dios le dice: súbete en ese y ve a Nínive. ¿Qué hizo él? No, yo compro otro boleto porque yo quiero irme a otro lugar. Y se fue a Tarsis, al lado opuesto. Era como si, por un ejemplo, Dios dice: súbete a ese barco, vete a la derecha. No, el muchacho fue y compró el boleto contrario y se fue a la izquierda. Se subió a otro barco donde no era lo que Dios le decía. Y déjame decirte esto: puede ocurrir que las tempestades que vivimos no sean un medio para mostrar la gloria de Dios, sino un juicio sobre alguien que está menospreciando y provocando a Dios, como lo hizo Jonás. ¿Escuchamos? Tormentas van a venir en la vida, porque lo que estamos viendo que así es la vida, dicen las situaciones. Pero dice Jesús: yo quiero estar en tu barca, yo quiero estar contigo. Pero podrán llegar tormentas a nuestras vidas, y esas tormentas muchas veces no van a ser, ¿sí?, por las cuestiones de la vida, sino son juicios que estamos nosotros provocando, esas tormentas en nuestras vidas, porque no estamos en el barco correcto, porque no nos subimos a la barca correcta. Dios dice: súbete aquí, súbete en este, y mira, vas a hacer esto, y mira, yo quiero que vayas y hagas esto. No, en vez de la inteligencia, el ser humano, dice la escritura que nos apoyamos mucho en nuestra propia prudencia. Nos creemos muy inteligentes, muy sabiondos. Decimos: no, mejor para acá, me gusta más. Y no obedecemos lo que Dios nos dice, y nos subimos en otros barcos. Este profeta compró el pasaje para huir de la presencia y alejarse todo lo posible, porque fue totalmente al lado opuesto, ¿sí?, del lugar donde tenía que ir y hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien le ha pasado esto? Dices: sí, me fue, pastora, requete mal. Y que lo contamos como un testimonio. O dices: ay, ahora entiendo, pastora, me subí al barco equivocado, siguiendo dinero, afanes, cosas de este mundo, situaciones engañosas, porque nos subimos en barcos que Dios no te ha dicho. Hay mucha gente que me dicen: pastora, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y ya nada más le digo: ¿Dios te dijo? Y se quedan: ¿a poco le tenía que preguntar a Dios? Y fíjate, entonces esto fue lo que hizo. Él se fue al lado contrario. La tempestad que se levantó era tan fuerte, dice, que el barco amenazaba en hacerse pedazos. Entonces este Jonás se sube a ese otro barco, y ahí empieza una historia. Puedes leer todo el capítulo 1. Se sube a ese barco y empieza toda la historia, que empieza a levantarse una gran tempestad tan fuerte que dice que el barco se estaba hundiendo y se estaba despedazando, ¿sí? Allí fue una igual o peor más bien la tempestad, y fue algo terrible porque Jesús no estaba allí. Y bueno, ahí donde se había ido Jonás a otro lado, el barco estaba pereciendo y teniendo situaciones muy difíciles. Pero Jonás, en cambio, fíjate, también fue lo que hizo cuando estaba toda esa situación tan difícil, tan dura, ¿sí? Dice que Jonás bajó al fondo de la embarcación para acostarse a dormir muy profundo.
Cuando todo esto está pasando, ¿sí? Él va y se baja a dormir muy profundo. Qué curioso yo veía, ¿verdad? Que en la anterior tormenta, ¿quién era el que dormía? Jesús. Y en esta ocasión el que duerme, ¿quién es? Jonás. Parece ser que de los protagonistas, yo me recordaba aquí, de la historia siempre es el que se duerme cuando la tempestad está. Ahí está, se fue por allí a dormir ese Jonás. Pero aquí es donde viene una lección importante que creo que también Dios nos está diciendo a la iglesia. Mi esposo predicó el primer tema que fue, a ver, como que vamos pues a sacar cuentas, a reflexionar cómo hemos estado caminando estos meses que ya estamos atravesando el medio año y valoremos. Pero luego la siguiente charla fue, le dice, pero no te duermas en tus laureles. Porque decía, podemos ver que hemos ganado victorias, que hemos visto grandes triunfos, que hemos visto cosas muy bellas, muy lindas. Pero dice, pero sabes que no bajes la guardia. No te duermas en tus laureles, despierta, porque hay más que conquistar. Hemos ganado, pero hay más que conquistar, hay más que alcanzar, hay más que levantar y que tomar. Y no te duermas. Y luego su siguiente charla fue, ¿cuál fue? Descansa. No nos confundamos. Y dice, a ver, pues no están enredados. Primero, como que me enredas. Primero me dices que no me duerme, luego que me duerma. A ver, como que no entiendo. Aquí viene la enseñanza. Yo creo que ustedes son bien sabios, ¿verdad que sí? Son sabios y entendidos. Lo que nos está queriendo dejar o nos da a entender aquí es que tenemos que saber cuándo dormir y cuándo no dormir. Tenemos que saber cuándo estar despiertos y estar atentos y de qué forma se tiene que dormir o cómo. Porque este hombre, Jonás, cuando todo estaba pasando tan difícil, él se duerme. Aquí podríamos llamarlo, ¿sabes cómo? Indiferencia. Una indiferencia, porque él ve las cosas que están ahí pasando difíciles y él, indiferentemente ante toda la situación, dice que se va a un lugar por allá, como que a lo mejor empezó a pasear por el barco y vio un lugarcito por ahí. A lo último que dijo, aquí nadie me va a molestar. Yo me imagino a Jonás que dijo, aquí nadie me va a dar lata, aquí me voy a echar mi sueñito en todo el viaje. Y oh, sorpresa, todo aquello se estaba desbaratando y él bien dormido. Fíjate bien cómo dice ahora, voy a en un momentito, ahorita voy a leer parte de esta historia. Lo que dice Jonás 1, 4 al 6, si me acompañas por favor, fíjate cómo dice aquí la historia. Menciona, dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pidieron ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedió mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. Y fíjate, el 6. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Y qué dijo el capitán? ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Acá en la otra historia, ¿quién gritaron? Los discípulos. Aquí, ¿quién grita? El capitán le grita y dice, levántate y llora a tu Dios. No me gustó porque usted era un inconverso, el Dios lo pusieron aquí con D chiquita, pero es Dios con D grande, el Dios de dioses. Levántate y llora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Un hombre inconverso le está diciendo a un hombre de Dios temeroso, despiértate. ¿Qué no ves las cosas como están? Porque es otro tipo de dormir y es en el que muchas veces no queremos caer. ¿Me escuchas? No debemos caer. Lo que estamos viendo, yo de hecho les dejaba por ahí la tarea en estos días que nos conectamos en la oración, creo que fue el jueves. Les decía, les pido que vean las noticias en estos días tantito. Confiables, noticias confiables, porque cuando vemos noticias, nuestros corazones como que de repente se despiertan y decimos, wow, así está el mundo. Porque no podemos en estos tiempos dormir en una forma espiritual. O sea, tener indiferencia, no orar, no buscar a Dios, no tomar la Biblia, que es nuestra ancla en estos tiempos, la palabra, y nos quedamos dormidos. ¿Cómo me encantaría que todos los presentes que estamos aquí
nos conectáramos a la oración. Pero ¿de qué me han dicho algunos? Ay, pastor, es bien temprano, a las 6 de la mañana. No, tengo que llevar al hijo a la escuela, tengo que correr al trabajo, tengo que hacer esto. Yo entiendo, pero si nos esforzáramos, yo felicito a varios que se conectan y me dicen: pastora, voy a hacer el desayuno, me jalo el celular y estoy escuchando la oración. Nada más me han dicho una cosa: pastora, nada más no me pongo a orar, porque ando corriendo y jalo el celular mientras hago el licuado, y mientras voy a despertar a la niña, al niño, traigo el celular. Y en momentos cuando no hay clases, híjoles, qué buen tiempo, entonces sí puedo conectarme, ¿sí? Mientras voy al trabajo manejando, prendo ahí la oración y voy escuchando. Y algunas veces cuando decimos ya nos despedimos, abren cámaras y veo a algunos manejando, a otros que están: aquí estamos, pastora, y casi puedo escuchar la licuadora, run, run, run del licuado. Pero digo, eso está bien, porque son tiempos de velar juntos, de estar orando juntos. Pero es: ay, a las 6 de la mañana, déjeme echar otra horita de dormir. Es un regaño santo porque les amo, porque son tiempos de que estemos despiertos. Pero quizás pareciera que siento que los mismos inconversos nos dicen: levántate y llora a tu Dios, porque hay gente en barcas que está desesperado porque están viendo que las cosas se están golpeando y se está destruyendo la situación. Dice que los marineros mostraron una mayor sensibilidad que la de Jonás. ¡Wow! Los marineros fueron más atentos, más entendidos que Jonás. Fíjate, porque ellos fueron los que dijeron: clama a tu Dios, despierta, clama a tu Dios. Y esto es lo que Dios nos está diciendo hoy a muchos de nosotros: vamos a despertar de ese letargo espiritual, porque los tiempos lo apremian. Los tiempos no son fáciles y necesitamos estar despiertos. Bueno, dice que los marineros, acostumbrados a echar por ahí las suertes, cosas que en veces no eran tan buenas, pues pensaron echar la suerte para saber quién era, para darse cuenta y pues ver quién era el culpable de esa tremenda desgracia, de lo que les estaba pasando. Y al hacerlo, pues cayó la suerte sobre ¿quién crees? ¿Sobre quién cayó? Sobre Jonás, ¿sí? No podía ser otra forma, pues Dios estaba ahí y quería de alguna manera que se dieran cuenta. Y bueno, le pidieron explicaciones y Jonás tuvo que decirles, ¿sí? A ver, cayó sobre ti. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué nos estás trayendo tan tremenda desgracia? Y dice que aquí algo bueno que podemos ver de la vida de este hombre de Jonás. Dice que le pidieron explicaciones y tuvo que decir que estaba huyendo de Dios por desobediencia. Ahí te lees toda la historia. Estamos viendo el libro de Jonás, está bien cortito. Entonces dice que él, ¿verdad? Pues tuvo que contarles y decirles: ¿saben qué? La cosa está así por desobediencia. Jonás les pide que lo echen al agua, al mar, que era lo único, ¿verdad? Que en ese momento él decía: va a calmar el mal, pues yo soy el culpable. Dice: yo soy el responsable, échenme al mar y las cosas van a cambiar. Ay, Dios mío. Pero aquí nadie, ¿verdad? ¿Cuántos podemos ser responsables de lo que está pasando en la barca de nuestro hogar? ¿Cuántos pueden ser responsables de lo que está pasando en la barca de nuestra familia? ¿Cuántos somos responsables de que existan pleitos, iras, contiendas, divorcios, que falta de economía, situaciones diversas, cuestiones muy duras? Como te digo, no por la vida diaria, sino ¿por qué? Porque estamos, ¿sabes? Hoy siendo responsables de no ser obedientes en lo que Dios dice. Y esto a mí me lleva a temor y temblor. Alguien dice: ay, porque sabes, esto es importante ver qué estamos nosotros haciendo, ¿verdad? En nuestra barca, en nuestra casa. Pero qué valientes podemos ser como Jonás, decir: somos responsables de esto, Dios. Bueno, entonces dice que los marineros, aun cuando Jonás les cuenta esto, ellos dicen: no, vamos a intentar, porque les decía: échenme al mar, y esto se va a calmar.
y los marineros dijeron: no, espérate, vamos a intentar salvar la nave de otra vez. Y empezó él a decirles a los marineros cómo vamos a tratar de salvar, y ahí sigue la historia. Pero no, nada de eso pasó. Y dijeron: ok, y echaron a Jonás en el agua. Una historia tremenda. Y dice que la furia del mar se aplacó y reconocieron a Dios como Señor y como el Dios Todopoderoso, y le adoraron. ¿Quiénes hicieron esto? Los marineros que estaban en aquella barca, que no eran, vamos a decirlo así, cristianos, creyentes. Yo creo, a ver, ponte a pensar un poquito. Yo creo que esto fue bien espectacular. Yo creo que esto fue así, bien notorio. Algo que tuvo que haber pasado ahí, algo bien tremendo, para que los marineros y toda aquella gente, en un momento cuando vea que avientan a Jonás al agua, y aquello se calma. A lo mejor se me figura que fue un poquito como la escena que de Jesús, cuando Él se levanta, habla y aquieta el viento y el mar, y todo queda tranquilo. Ellos al aventar a Jonás, yo creo que algo pasó tremendamente, que dijeron: este es el Dios verdadero. Y aquí en la Biblia ya entonces sí está con la de grande. Y dice, sí, que lo hicieron su Señor y le adoraron, porque ya tenían rato ya de estar batallando y no podían controlar. Clamaban a sus dioses, hacían yo no sé qué tantas cosas, y no sucedía nada. Mas cuando hacen esto, algo poderoso sucedió, tanto que les llevó a creer a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí entiendes la palabra? Es decir, algo pasó que ellos dijeron: este es el Dios verdadero. Él es el Dios de Jonás, que le adoraron. Y Jonás, bueno, ahí sigue la historia, te la dejo de tarea. No muere, ¿sí? El final ya lo sabemos, él no muere. Sigue adelante su historia. No muere, la misericordia de Dios se extiende sobre su vida, pero sigue un trato. Ahí te lo dejo de tarea. Solamente te quiero dejar con esto, con la lección. Podemos ser responsables de nuestra barca, de lo que esté pasando en nuestra barca, pero también muchas veces afectar a los que están a nuestro alrededor. Pero hoy estamos aquí para aprender. Hoy estamos aquí para ir a la cruz. Hoy estamos aquí para rectificar. Hoy estamos aquí para decir: Señor, perdón, y entra a mi barca, porque esto ha pasado. El tercer personaje que también subió a otro barco fue Pablo. Fue Pablo que subió a otro barco. Y esto, a lo mejor tú igual ya también esta historia te la sabes. Él un día agarran a Pablo y lo llevan, pues sí, preso para Roma ante las autoridades. Y a este hombre, escúchame, a este hombre no le dieron elección de subirse a un barco. Lo agarraron y dijeron: te subes y vámonos a Roma, ¿sí? Vámonos a Roma. Vamos a ir para allá y pues te vas a subir a ese barco. Vas a ir ante autoridades, te van a juzgar y van a hacer cosas, y vamos solo. Cuando yo estaba leyendo esto, decía: ay, Señor, no cabe duda que tu palabra para nosotros nos guía, nos enseña, pero también es esa ancla. O sea, sobre todo es esa ancla para nosotros tu palabra. Y al estar viendo yo esta historia, decía: ¿cuántos de nosotros no hemos dicho: a mí quien me preguntó y aquí estoy? Esta semana escuché algunas 2, 3 personas que dijeron: pues esto me tocó vivir, pues ni modo, pues ahora ya tengo que vivirlo. ¿Quién me dijo, quién me pidió opinión para que yo viniera a nacer en esta familia? Pues ya estoy aquí, pues ni modo. Pues a ver, ¿quién me preguntó que si me quería enfermar? Pues ya me enfermé, pues estoy aquí ahora en este barco. A ver, a mí, ¿quién me preguntó que yo estuviese en esta situación? A mí nadie me preguntó. Y pues a mí me hubiera gustado en otra situación, estar en otro lugar, pero ahora ya estoy aquí. Pues ni modo, pues esto me tocó vivir. Pues ay, pobre de mí, ya me amolé. Y lo vemos con una actitud no correcta. Y decimos: esto me tocó vivir. A Pablo en ese momento lo agarraron y lo subieron en un barco. Pero fíjate, Dios nos ha puesto en las barcas donde estamos para bendición de muchos que padecen situaciones que les ahogan, que les están golpeando. ¿Escuchamos esto? Dios nos ha puesto ahí
para que los que están a tu lado sean bendición, pero nosotros seamos bendición para las personas que tenemos al lado. Inicia por tu familia. Mujer, deja de decir, con este me casé. ¿Por qué me casé con este? O con esta me casé. Ay, Dios mío, por si pudiera regresar el tiempo, la regresara. O este niño, estamos ahorita, bromeamos mucho con nuestro bebé porque dicen, cámbialo. No, ya no se puede cambiar, ya no se regresa, ya está aquí. Y que decimos pues de pañal, ¿no? Pues cámbialo tú. No, ya se puede cambiar, ahí está aquí. Y las cosas que están a nuestro alrededor, nos quejamos y no aceptamos muchas veces las cosas por lo cual dijo Dios, aquí te pongo. No nos preguntó, aquí estás. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos bendición. ¿Alguien se alegra con esto? ¿Alguien dice, Padre, gracias? Así que deja de decir, estos papás que me tocaron. Pero que están diciendo, ay, aquí esta familia, yo era que hacer una familia rica, con papás bien amorosos. Ay, por favor, ve lo que Dios tiene para ti. En esta ocasión el apóstol advierte que podrán perecer. Cuando lo suben a ese barco, le dicen, vas a ir a Roma y vas a ir entre ciertas autoridades y demás. Él dice, no zarpemos en este momento, porque ellos ya estaban listos para irse. Y él dijo, no, porque se ve, yo creo que tenía el discernimiento de Dios este apóstol, pero también la situación misma en lo natural se veía difícil. Y él decía, no zarpemos, no salgamos, vamos a quedarnos aquí, porque podemos perecer. Bueno, pues así fue. Son atrapados en una grande tempestad, siendo imposible hacerle frente al viento, se dejaron llevar, dice la escritura, por la deriva. Lo que él advirtió sucedió, porque él decía, no zarpemos. Y eso fue lo que sucedió. Les llega esa gran tempestad que le dice imposible seguir en ese barco. Pablo, en medio de la tempestad, les ayuda a recobrar el ánimo. Aquí es donde viene, fíjate qué importante. Te puedes imagínate un poquito, ese barco en ese grande alta mar, golpeando las olas. Aquellos se están diciendo que vamos en el no sé qué número de huracanes en este año. Vamos empezando. Dicen que van a venir un montón de este año, pero quien vive en el mar entenderá cómo son esos violentos huracanes que en sus casas tienen que cerrar las ventanas, tienen que poner pues seguridad y demás, porque cuando viene y pega fuerte, vienen de esa manera violenta, no es sencillo. Entonces te puedes imaginar cómo estaba aquella barca. No eran como las de ahora, no eran así tan sofisticadas como los que hoy vemos, esos grandes barcos. No, eran barcos más conforme a aquella temporada, aquellos tiempos. Y estaba siendo golpeado. Y dice que entonces Pablo el medio. ¿Dónde? El medio. ¿Sí? Pablo el medio de esa tempestad les ayuda a recobrar el ánimo. Y vamos a leer lo que dice Hechos 27, por favor. Ya para terminar, 27:20, que dice lo siguiente: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Yo creo que aquello se veía gris, oscuro, terrible. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Casi que sentía que decía Pablo, se los dije. Es que lo dijo con una palabra así muy bien. Ahí están. Así que se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Así que se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Cuántos nos queremos evitar daños y pérdidas? Y se lo hubieran evitado todos esos daños y pérdidas. Fue lo que dice 22. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Se cree que había como cerca de 300 personas junto con Pablo. Y les dice, pero anímense, nadie va a morir. El barco sí se va a perder, pero nadie va a morir. Anímense. Pues anoche un ángel del Señor, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado
ante César. Se le aparece un ángel y le dice: Pablo, no temas. En otras palabras, no te vas a morir, vas a llegar allá con César, al lugar donde te llevan para ser juzgado. No vas a morir. ¿Cuántos hemos escuchado palabra de Dios que dice: Dios va a hacer esto contigo, Dios va a hacer esto con aquello, y nos da el COVID y sentimos que casi nos morimos? Recuerda, si Dios dijo que va a suceder algo grande en tu vida, va a suceder. Y bueno, dice, y dijo Pablo: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Esta palabra es para nosotros. Así que anímate, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. Esta otra barca de la que te estoy hablando, barco de Pablo, es la que quiero que se quede también en nuestros corazones. Que a lo mejor estamos en el lugar que no hemos querido, ni hemos pedido, pero Dios está viendo tu vida para estos tiempos, para que ahí, sabes, seas una persona de bendición y salves a muchas vidas. Te repito, este hombre estaba como con cerca de 300 personas y fue usado de manera poderosa. Pablo era una garantía de salvación para ese barco. Nosotros somos una garantía de salvación para muchos. ¿Cuántos escuchan esto? Nosotros somos garantía de salvación para muchos, porque déjame contarte que Pablo, en ese instante, por estar él allí en ese barco, toda esa gente se salvó. Mujer, primeramente hombres, tú eres tan importante en esa casa, porque Dios te va a usar para salvar a tu familia y a los que tienes alrededor. Mujer, eres importante para Dios, porque Él te puso allí en ese lugar, en ese trabajo, donde quiera que tú estés, para salvación de muchos. Ahora que este año estamos viendo que este año es un año donde estamos queriendo que le conozcan a Él. Dios nos ha puesto en los trabajos, Dios nos ha puesto donde estamos para salvación de mucha gente, de muchas personas. Entonces, ánimo, vamos, porque nosotros somos una garantía de salvación para muchos. ¿Esto no te da ánimo? ¿No te da alegría? Y mira, todo esto que yo veía en estos días, termino con esto, y fue donde nació. Porque recordaba lo que dice el Salmo 107, 28 y 30. Lo leamos, si van pasando por favor, chicos. Dice: en su angustia clamaron al Señor. En su angustia clamaron al Señor y les sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Ve, y en el Salmo 73, 28 lo he estado compartiendo mucho en estos días, porque yo he escuchado situaciones difíciles, he vivido situaciones difíciles. Mi barca ha sido golpeada y en momentos también siento como que la barca se me está llenando. Pero sabes, porque quiero luchar y decir: Señor, quédate en mi barca, quédate en mi barca. No quiero ser como Jonás, sino quiero ser como Pablo, que estoy en mi barca para bendición de muchos. Y he experimentado cosas no fáciles también como tú. Pero sabes, estos días que estamos leyendo los salmos, en Salmo 73, 28, en el Salmo 73, 28, una palabra que me fortaleció tanto, que dice así. Pon tus ojitos acá conmigo, por favor. Pon tus ojitos. Dice: en cuanto a mí, todo lo que está pasando, guerras, situaciones económicas, todo lo que está viviendo, pero en cuanto a mí, dice este salmo, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Esta palabra para mí estos días ha sido mi ancla. Estos días para mí esta palabra ha sido mi ancla, porque el barco se me ha movido. ¿A cuántos se les ha movido el barco? Ay, bien duro. Pero sabes, esta palabra para mí ha sido mi ancla segura. En cuanto a mí, a lo que a mí se refiere, Salud Ciprés, Pablo Valdés, mi familia, en cuanto a nosotros, qué bueno
es que estamos cerca de Dios. Qué bueno es que estamos cerca de Dios. Y luego dice: hice al Señor soberano mi refugio. Todo lo que está pasando, tenemos un Dios soberano que lo sabe todo. Tenemos un Dios soberano que lo conoce todo. Pero en cuanto a mí, qué bueno es que estoy cerca de Dios. ¿Y qué hice? A Jesús, el soberano Dios, mi refugio. Son tiempos de correr al refugio. Hoy que estamos viendo lo que está pasando en aquellas naciones, ¿sabes? Mucha gente en aquellas naciones quiere un refugio físico y cavan y hacen no sé qué tantas cosas en la tierra. Quieren un refugio. Algunos tienen unos refugios seguros, pero otros no tienen. Pero nosotros podemos decir: tenemos el mejor refugio. Tenemos el mejor refugio, nuestro Dios. En cuanto nosotros, qué bueno que hicimos al Señor soberano nuestro refugio. Y luego dice esto: y a todos les contaré las maravillas que Él hace. Yo quiero contar a todos las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. ¿Tú lo quieres hacer? Familia, Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en tu vida. Cuéntalas. Dice el salmista: y a todos les contaré las maravillas que hace mi Dios. A todos les voy a contar las grandes maravillas que hace Jesús. Pero primeramente, ¿sabes? Poniendo nuestras vidas ancladas en Jesús. Es por eso que corre todos los días a leer la palabra de Dios. Corre todos los días, no salgas de tu casa sin leer la porción y estar quieto un poco delante de Dios, porque ese es el ancla para tu vida. Y así como este pasaje que estos días ha sido tan rema para mi vida, digo: Señor, como cantamos hace 8 días, y no sé dónde estaría si yo a ti no te tuviera, pero gracias porque te tengo y te hice mi Señor y mi refugio en esta temporada. Porque tú eres el Dios soberano que sabes todo lo que va a suceder, pero estoy en el refugio seguro que eres tú, Jesús. Y a todos voy a contar las maravillas de lo que tú haces. Esto es lo que el día de hoy necesita Pátzcuaro, tu familia, que estés en el barco y que le digas: ánimo, las cosas están pasando así, pero hay un Dios maravilloso, hay un Dios que salva, hay un Dios vivo, hay un Dios que rescata, hay un Dios que salva. Hay un Dios que te ama y que te sostiene y que nunca nos dejará, porque esas son sus promesas y ese es el sí y amén del que cantábamos, el que nunca nos rescatará. Levanta tus manos y dile: Señor, vamos, asegúrate, levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Jesús, entra a mi barca. Vamos, iglesia, dile: Jesús, te hago el Señor y el Salvador de mi vida. Entra a mi barca. Vamos, iglesia, dile: Jesús, entra a mi barca, entra a mi familia. Quizás en un poquito como que saqué el pie y empecé como Jonás a ir donde no tenía que ir, porque no te pregunté, pero hoy quiero caminar por donde tú me digas y te pido: Jesús, entra a mi barca. Vamos, familia, levanta tus manos y dile: Jesús, entra a mi barca, entra a mi barca, te necesito, te hago el Señor y el Salvador de mi vida. ¿En cuál barca estás? Te das cuenta que a lo mejor saliste, pero ahora puedes decir: Jesús, entra a mi barca. Te necesitamos en estos días. Te anhelamos en estos días de una manera desesperada. Tu iglesia y te dice: ve, Jesús, entra aquí a esta barca. Entra, 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 entra. Porque tú sigues diciendo: vayamos al otro lado. Seguiremos, Señor, hacia adelante. Pero no queremos hacerlo solo. No queremos hacerlo solos. Te queremos a ti. Te queremos a ti. Te queremos a ti, Jesús, en nuestra barca. Aquí la familia del CCE grita y dice: Jesús, te queremos en nuestra barca, te queremos en nuestras vidas.